Hola y bienvenidos a Reflexiones. Hoy vamos a sumergirnos en el mágico mundo de los cuentos de los hermanos Grimm, donde cada historia esconde enseñanzas que aún hoy nos hablan. Prepárate para viajar entre fantasía, misterio y reflexión. Comencemos. Cuentos de los hermanos Grimm, Las tres hilanderas. Allá en aquellos tiempos había una joven muy perezosa que no quería hilar. Su madre se incomodaba mucho, pero no podía hacerla trabajar. Un día perdió la paciencia de manera que llegó a pegarle, y su hija se puso a llorar a gritos. En aquel momento pasaba por allí la reina, y oyendo los sollozos, mandó detener su coche y entró en la casa preguntando a la madre por qué pegaba a su hija con tanta crueldad que se oían en la calle los lamentos de la niña. La mujer, avergonzada, no quiso contarle de la pereza de su hija y le dijo: «No puedo hacerla que suelte el uso ni un solo instante. Quiere estar hilando siempre, y yo soy tan pobre que no puedo darle el lino que necesita». «Nada me gusta tanto como la rueca», le respondió la reina. «El ruido del uso me encanta. Dejadme llevar a vuestra hija a mi palacio. Yo tengo lino suficiente e hilará todo lo que quiera». La madre consintió en ello con el mayor placer, y la reina se llevó a la joven. En cuanto llegaron a palacio, la condujo a 3 cuartos que estaban llenos de arriba abajo de un lino muy hermoso. «Hílame todo ese lino», le dijo, «y cuando esté concluido te casaré con mi hijo mayor. No te dé cuidado de que seas pobre. Tu amor al trabajo es un dote suficiente». La joven no contestó, pero se hallaba en su interior consternada, pues aunque hubiera trabajado 300 años, sin dejarlo desde la mañana hasta la noche, no hubiera podido hilar aquellos enormes montones de estopa, así que se quedó sola, echó a llorar. Permaneció así 3 días sin trabajar nada. Al tercero vino a visitarla la reina y se admiró de ver que no había hecho nada, pero la joven se excusó, alegando su disgusto por verse separada de su madre. La reina aparentó quedar satisfecha con esta excusa, pero le dijo al marcharse: «Bien, pero mañana es necesario empezar a trabajar». Cuando se quedó sola la joven, no sabiendo qué hacerse, se puso a la ventana. Estando allí, vio venir 3 mujeres, la primera de las cuales tenía un pie muy ancho y muy largo, la segunda un labio inferior tan grande y caído que la pasaba y cubría por debajo de la barba, y la tercera el dedo pulgar muy largo y aplastado. Se colocaron delante de la ventana, dirigiendo sus miradas al interior del cuarto, y preguntaron a la joven qué quería. Refirióles su disgusto y ofrecieron ayudarla. «Si nos prometes», le dijeron, «convidarnos a tu boda, llamarnos primas tuyas, sin avergonzarte de nosotras, y sentarnos a tu mesa, hilaremos tu lino y concluiremos muy pronto». «Con mucho gusto», les contestó. «Entrad y comenzaréis enseguida». Introdujo a estas 3 extrañas mujeres e hizo un sitio en el primer cuarto para colocarlas, poniéndose enseguida a trabajar. La primera hilaba la estopa y hacía dar vueltas a la rueda. La segunda mojaba el hilo. La tercera lo torcía y lo apoyaba en la mesa con su pulgar, y cada vez que pasaba el dedo, echaba una madeja del hilo más fino. Siempre que entraba la reina, escondía a la joven a sus hilanderas y le enseñaba lo que había hecho, llenándose la reina de admiración. En cuanto estuvo vacío el primer cuarto, pasaron al segundo y después al tercero, concluyendo en muy poco tiempo. Entonces se marcharon las 3 jóvenes diciendo: «No olvides tu promesa, que no tendrás de qué arrepentirte». Cuando la joven enseñó a la reina las piezas vacías y el hilo hilado, se fijó el día de la boda. El príncipe estaba admirado de tener una mujer tan hábil y trabajadora, y la amaba con ardor.
Tengo 3 primas, le dijo, que me han hecho mucho bien y a las que no quiero olvidar en mi felicidad. Permitidme convidarlas a mi boda y sentarlas a nuestra mesa. El príncipe y la reina no le pusieron ningún obstáculo. El día de la boda llegaron 3 mujeres magníficamente ataviadas y la novia les dijo: «Bienvenidas seáis, queridas primas». «Oh», exclamó el príncipe, «tienes unas parientas bien feas», dirigiéndose después a la que tenía el pie ancho. «¿De qué tienes ese pie tan grande?», le preguntó. «De hacer dar vueltas a la rueda», le contestó. «De hacer dar vueltas a la rueda». A la segunda: «¿De qué tienes ese labio tan caído?». «De haber mojado el hilo». «De haber mojado el hilo». Y a la tercera: «¿De qué tienes ese dedo tan largo?». «De haber torcido el hilo». «De haber torcido el hilo». El príncipe, asustado al ver aquello, juró que desde allí en adelante no volvería su esposa a tocar la rueca, librándola así de esta odiosa ocupación. Juan el Fiel. Había una vez un rey muy viejo que cayó enfermo. Conociendo que iba a morir, hizo llamar al fiel Juan, que era al que más quería de sus criados, y le llamaban así porque había sido fiel a su amo toda su vida. En cuanto llegó, le dijo el rey: «Mi fiel Juan, conozco que se acerca mi fin. Solo me tiene con cuidado la suerte de mi hijo. Es todavía muy joven y no sabrá siempre dirigirse bien. No moriré tranquilo si no me prometes velar por él, enseñarle todo lo que debe saber y ser para él un segundo padre». «Os prometo», respondió Juan, «no abandonarle y servirle lealmente, aunque me cueste la vida». «Entonces ya puedo morir en paz», dijo el viejo rey. «Después de mi muerte le enseñarás todo el palacio, todas las cercanías, las salas, los subterráneos con las riquezas en ellos encerradas. Pero no le dejes entrar en la última cámara de la galería grande, donde está el retrato de la princesa de la cúpula de oro, pues si ve este cuadro, experimentará hacia ella un amor tan increíble que le hará exponerse a los mayores peligros. Procura librarle de esto». El fiel Juan repitió sus promesas, y tranquilo el viejo rey inclinó su cabeza en la almohada y expiró. En cuanto dejaron en la tumba al anciano rey, Juan refirió a su joven sucesor lo que había prometido a su padre en el lecho de muerte. «Estoy dispuesto a cumplirlo», añadió, «y os seré fiel como lo he sido a vuestro padre, aunque me cueste la vida». En cuanto pasó el tiempo del luto, dijo Juan al rey: «Ya podéis conocer vuestra herencia. Voy a enseñaros el palacio de vuestro padre». Le llevó por todo él, por lo alto y por lo bajo, y le enseñó todas las riquezas que llenaban las magníficas habitaciones, omitiendo solo el cuarto en que estaba el peligroso retrato. Había sido colocado de tal manera que, en cuanto se abría la puerta, se le veía enseguida, y estaba tan bien hecho que parecía vivir y respirar, y que nada en el mundo era tan hermoso ni tan amable. El joven rey vio desde luego que el fiel Juan pasaba siempre delante de esta puerta sin abrirla, y le preguntó el motivo. «Es», respondió el otro, «porque hay en el cuarto una cosa que os dará miedo». «Ya he visto todo el palacio», dijo el rey. «Quiero saber lo que hay aquí». Y quería abrir por fuerza. El fiel Juan le contuvo diciéndole: «He prometido a vuestro padre, en su lecho de muerte, no dejaros entrar en este cuarto, de lo que podían resultar grandes desgracias para vos y para mí». «La mayor desgracia», replicó el rey, «es que mi curiosidad no quede satisfecha. No descansaré hasta que mis ojos lo hayan visto todo. No salgo de aquí hasta que me hayas abierto». El fiel Juan, viendo que no había medio de negarse, fue a buscar la llave, lleno de tristeza en su corazón y suspirando mucho.
En cuanto abrió la puerta, entró el primero, procurando ocultar el retrato con su cuerpo. Todo fue inútil. El rey, levantándose sobre la punta de los pies, le vio por encima de sus hombros. Pero al ver aquella imagen de una joven tan hermosa y deslumbrante de oro y de pedrerías, cayó sin conocimiento en el suelo. Levantóle el fiel Juan y le llevó a su cama. El mal está hecho. Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Y le hizo tomar un poco de vino para que recobrase las fuerzas. La primera palabra del rey, cuando volvió en sí, fue preguntar de quién era aquel hermoso retrato. «El de la princesa de la cúpula de oro», respondió el fiel Juan. «El amor que me ha hecho concebir es tan grande», dijo el rey, «que si todas las hojas de los árboles fueran lenguas, no bastarían para explicarlo. Mi vida depende en lo futuro de su posesión. Tú me ayudarás, tú que eres mi fiel criado». El fiel Juan reflexionó por largo tiempo de qué modo convenía arreglárselas, pues era muy difícil el presentarse delante de los ojos de la princesa. Por último, imaginó un medio y dijo al rey: «Todo lo que rodea a la princesa es de oro, sillas, tazas, copas y muebles de todas clases. Vos tenéis 5 toneladas de oro en vuestro tesoro. Hay que dar una a los plateros para que hagan vasos y alhajas de oro de todas hechuras, pájaros, fieras, monstruos de 1000 formas, en fin, todo lo que debe agradar a la princesa. Nos pondremos en camino con estas joyas y procuraremos probar fortuna». El rey mandó venir a todos los plateros del país y trabajaron noche y día hasta que todo estuvo concluido. Entonces lo embarcaron en un navío. Juan el Fiel tomó el traje de comerciante y el rey hizo otro tanto para que nadie pudiera conocerle. Después se hicieron a la vela y navegaron hasta la ciudad en que habitaba la princesa de la cúpula de oro. El fiel Juan desembarcó solo y dejó al rey en el navío. «Quizás», le dijo, «traeré conmigo a la princesa. Procurad que todo esté en orden, que se hallen a la vista 2 vasos de oro y que el navío esté adornado como para una fiesta». Enseguida llenó su cinturón de muchas alhajas de oro y se fue derecho al palacio del rey. En cuanto entró, vio en el patio una joven que sacaba agua de una fuente con 2 cubos de oro. Cuando se volvía para marcharse, distinguió al extranjero y le preguntó quién era. «Soy comerciante», le respondió, y abriendo su cinturón le enseñó sus mercancías. «¡Qué cosas tan bonitas!», exclamó, y poniendo sus cubos en el suelo, se puso a mirar todas las joyas, una tras otra. «Es preciso», dijo, «que vea todo esto la princesa. Ella os lo comprará, porque le gustan mucho los objetos de oro». Y cogiéndole por la mano, le hizo subir al palacio porque era una doncella. Le gustaron tanto los diamantes a la princesa que le dijo a Juan: «Está tan bien trabajado que te lo compro todo». Mas éste le contestó: «Yo no soy más que el criado de un comerciante muy rico. Todo lo que veis aquí no es nada en comparación de lo que mi amo tiene en su navío. En él veréis las más preciosas y hermosas obras de oro». Quería que se las trajesen, pero Juan dijo a la princesa: «Hay muchas. Se necesitaría mucho tiempo y mucho espacio. Vuestro palacio no sería suficiente». Excitóse más con esto su curiosidad y exclamó por último: «Pues bien, conducidme a ese navío. Quiero yo misma ver los tesoros de tu amo». El fiel Juan la acompañó muy alegre al navío, y al verla, el rey le pareció más hermosa todavía que su retrato. El corazón le saltaba de alegría. Cuando subió a bordo, le ofreció el rey su mano. Durante este tiempo, el fiel Juan, que se había quedado detrás, mandó al capitán levar el ancla y largarse a toda vela. El rey bajó con ella a la cámara y le enseñó una a una todas las piezas de la vajilla de oro, los platos, las copas
y los pájaros, las fieras y los monstruos. Pasaron así muchas horas, y mientras estaba ocupada examinando todo, no conoció que el navío estaba navegando. Cuando hubo concluido, dio gracias al pretendido comerciante y se dispuso a volver a su palacio. Pero al llegar al puente, vio que estaba en alta mar, muy lejos de la tierra, y el navío navegando. «¡Me han vendido!», exclamó llena de espanto. «¡Me han robado! Caer en poder de un comerciante. Mejor quisiera morir». Pero el rey, presentándole la mano, le dijo: «Yo no soy comerciante, soy un rey, y de tan buena familia como la vuestra. Si os he robado con astucia, no lo atribuyáis más que a la violencia de mi amor. Es tan grande que cuando he visto... No... Sí, tonto. Por primera vez he caído sin conocimiento al suelo». Estas palabras consolaron a la princesa, se conmovió su corazón y consintió en casarse con el rey. Mientras navegaban en alta mar, el fiel Juan, estando un día sentado en la popa del navío, distinguió en el aire 3 cornejas que vinieron a colocarse delante de él. Escuchó lo que decían entre sí, pues comprendía su lenguaje. «¿Con que se lleva ya a la princesa de la cúpula de oro?», decía la primera. «Sí», respondió la segunda, «pero no es suya todavía». «¿Cómo?», dijo la tercera. «¿Pues no está sentada a su lado?». «¿Qué importa?», repuso la primera. «Cuando desembarquen presentarán al rey un caballo alazán. Él querrá montarle, pero si lo hace, el caballo se lanzará a los aires con él, y no volverán a tener noticias suyas». «¿Pero se puede evitar eso?», dijo la segunda. «Sí», contestó la primera, «siempre que otra persona se lance sobre el caballo y cogiendo una de las pistolas que lleva en la silla, le deje muerto en el acto. Así se librará el rey. Pero ¿quién puede saber esto? Además de que el que lo sepa y lo diga, será convertido en piedra desde los pies hasta las rodillas». La segunda corneja dijo a su vez: «Yo sé algo más todavía. Aun suponiendo que muera el caballo, el joven rey no por eso poseerá a su prometida. Cuando entren juntos en palacio, le presentarán al rey en una bandeja con una magnífica camisa de boda que parecerá tejida de oro y de plata, pero que no es en realidad más que de pez y azufre. Si el rey se la pone, se quemará hasta la médula de los huesos». «¿No hay ningún recurso para evitarlo?», dijo la tercera. «Hay uno», respondió la segunda. «Es preciso que una persona, provista de guantes, coja la camisa y la eche al fuego. Quemada la camisa se salvará el rey. Pero ¿de qué sirve esto si el que lo sepa y lo diga se convertirá en piedra desde las rodillas hasta el corazón?» La tercera corneja añadió: «Yo sé algo más todavía. Aun en el caso de que quemen la camisa, no poseerá el rey a su prometida. Si hay baile en la boda y baila en él la reina, se desmayará de repente y caerá como muerta, y lo quedará en realidad si no hay alguien que la levante enseguida y le chupe 3 gotas de sangre que le saldrán en el hombro derecho, las que escupirá enseguida. Pero el que lo sepa y lo diga será convertido en piedra desde la cabeza hasta los pies». Después de esta conversación echaron a volar las cornejas. El fiel Juan, que las había oído, comenzó desde entonces a ponerse triste y silencioso. Callar era exponer al rey a una desgracia, pero hablar era buscar su propia perdición. Al fin se dijo: «Salvaré a mi señor, aunque me cueste la vida». Al desembarcar sucedió todo lo que había dicho la corneja. Presentaron al rey un magnífico caballo alazán. «Voy a montar en él», dijo, «para ir a palacio», e iba a meter el pie en el estribo, cuando, pasando por delante de él, el fiel Juan saltó encima, sacó la pistola de la silla y tendió al caballo muerto.
Los otros criados del rey, que no amaban mucho al fiel Juan, dijeron que era preciso ser loco para matar un animal tan hermoso y que iba a montar el rey. Pero el rey les dijo: «Callad y dejadle obrar. Su lealtad es a toda prueba y habrá tenido sus razones para hacerlo así». Llegaron a palacio y en la primera sala hallaron colocada en un azafate la camisa de boda, que parecía ser de oro y de plata. Iba el príncipe a tocarla, pero el fiel Juan le desvió, y cogiéndola con guantes la arrojó al fuego, que la consumió en el mismo instante. Los demás criados se pusieron a murmurar. «¡Qué atrevimiento!», dijeron. «Ha quemado la camisa de boda del rey». Pero el joven rey insistió todavía. «Sin duda tiene sus razones. Dejadle obrar, pues su lealtad es a toda prueba». Celebráronse las bodas. Hubo un gran baile, y la novia comenzó a bailar. Desde aquel momento, el fiel Juan no la perdió de vista. De repente sintió como debilidad, y cayó muerta en el suelo. Arrojóse sobre ella enseguida, la levantó y la llevó a su cuarto. Y allí, echándola en la cama, se inclinó sobre ella y le chupó 3 gotas de sangre del hombro derecho, que escupió enseguida. En el mismo instante volvió a respirar y recobró el conocimiento. Pero el joven rey, que lo había visto todo y que no comprendía la conducta de Juan, acabó por incomodarse y le mandó prender. Juan el fiel fue al día siguiente condenado a muerte y conducido al cadalso. Estando subido ya en la escalera, dijo así: «Todo hombre que va a morir puede hablar antes de su fin. ¿Se me da permiso para ello?». «Te lo concedo», dijo el rey. Entonces refirió cómo había oído en el mar la conversación de las cornejas, y cómo todo lo que había hecho era necesario para salvar a su amo. «Oh, mi fiel Juan», exclamó el rey, «te perdono, hacedle bajar». Pero a la última palabra que había pronunciado Juan el fiel, cayó sin vida, convertido en piedra. La reina y el rey lo sintieron mucho. «¡Ay!», decía el rey, «tanta abnegación ha sido muy mal recompensada». Hizo llevar la estatua de piedra a su alcoba, cerca de su lecho, y siempre que la veía, repetía llorando: «Ah, mi fiel Juan, ¿quién pudiera volverte la vida?». Al cabo de algún tiempo, la reina dio a luz 2 hijos gemelos que crió felizmente, y que fueron la alegría de sus padres. Un día en que la reina estaba en la iglesia, y los 2 niños jugaban en el cuarto con su padre, dirigieron sus ojos a la estatua, y él no pudo dejar de repetir todavía, suspirando: «Ay, mi fiel Juan, ¿por qué no he de poder salvarte la vida?». Pero la estatua, tomando la palabra, le dijo: «Puedes, si quieres, sacrificando lo que tienes más querido». «Todo cuanto tengo en el mundo», exclamó el rey, «lo sacrificaré por ti». «Pues bien», dijo la estatua, «para que recobre la vida tienes que cortar la cabeza a tus 2 hijos y frotarme de arriba a abajo con su sangre». El rey palideció al oír esta terrible condición, pero pensando en la abnegación de este fiel criado que había dado su vida por él, sacó su espada y con su propia mano cortó la cabeza de sus hijos y frotó la piedra con su sangre. La estatua se reanimó en el mismo instante, y Juan el fiel se presentó delante de él vivo y sano. Pero entonces dijo al rey: «Todo sacrificio por mí tendrá su recompensa». Y tomando las cabezas de los niños, las colocó sobre sus hombros y frotó sus heridas con su sangre. En el mismo momento volvieron a la vida y se pusieron a saltar y a jugar, como si no hubiera sucedido nada. El rey estaba lleno de alegría. Cuando supo que había vuelto la reina, hizo ocultarse a Juan y a sus hijos en un armario grande. En cuanto entró, le preguntó: «¿Has rezado en la iglesia?». «Sí», le contestó, «he pensado constantemente en el fiel Juan, tan desgraciado por causa nuestra». «Querida mujer», le dijo, «podemos volverle la vida,
pero nos costará la de nuestros hijos». La reina palideció y se oprimió su corazón. Respondió, sin embargo: «Le debemos ese sacrificio a causa de su abnegación». El rey, contento de ver que había pensado como él, fue a abrir el armario e hizo salir al fiel Juan y a los 2 niños. «Gracias a Dios», añadió, «le hemos salvado y tenemos nuestros hijos». Y refirió a la reina lo que había pasado, y vivieron todos juntos muchos años. El príncipe rana. En aquellos tiempos, cuando se cumplían todavía los deseos, vivía un rey, cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero la más pequeña era más hermosa que el mismo sol, que cuando la veía se admiraba de reflejarse en su rostro. Cerca del palacio del rey había un bosque grande y espeso, y en el bosque, bajo un viejo tilo, había una fuente. Cuando hacía mucho calor, iba la hija del rey al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Cuando iba a estar mucho tiempo, llevaba una bola de oro, que tiraba a lo alto y la volvía a coger, siendo este su juego favorito. Pero sucedió una vez que la bola de oro de la hija del rey no cayó en sus manos cuando la tiró a lo alto, sino que fue a parar al suelo y de allí rodó al agua. La hija del rey la siguió con los ojos, pero la bola desapareció y la fuente era muy honda, tan honda que no se veía su fondo. Entonces comenzó a llorar, y lloraba cada vez más alto, y no podía consolarse. Y cuando se lamentaba así, le dijo una voz: «¿Qué tienes, hija del rey, que te lamentas de modo que puedes enternecer a una piedra?» Miró entonces a su alrededor para ver de dónde salía la voz, y vio una rana que sacaba del agua su asquerosa cabeza. «¡Ah! ¿Eres tú, vieja azota charcos?», le dijo. «Lloro por mi bola de oro, que se me ha caído a la fuente». «Tranquilízate y no llores», le contestó la rana. «Yo puedo sacártela, pero ¿qué me das si te devuelvo tu juguete?» «Lo que quieras, querida rana», le dijo. «Mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas, y hasta la corona dorada que llevo puesta». La rana contestó: «Tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me sirven de nada. Pero si me prometes amarme y tenerme a tu lado como amiga y compañera en tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso de oro, de comer en tu plato y acostarme en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro». «Ah», le dijo, «te prometo todo lo que quieras si me devuelves mi bola de oro». Pero pensó para sí: «¿Cómo charla esa pobre rana? Porque canta en el agua entre sus iguales. Se figura que puede ser compañera de los hombres». La rana, en cuanto hubo recibido la promesa, hundió su cabeza en el agua, bajó al fondo, y un rato después apareció de nuevo, llevando en la boca la bola, que arrojó en la hierba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio su hermoso juguete, lo cogió y se marchó con él saltando. «Espera, espera», le gritó la rana, «llévame contigo, yo no puedo correr como tú». Pero de poco le sirvió gritar lo más alto que pudo, pues la princesa no le hizo caso, corrió hacia su casa y olvidó muy pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos, y cuando comía en su plato de oro, oyó subir una cosa por la escalera de mármol, que cuando llegó arriba, llamó a la puerta y dijo: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme». Se levantó la princesa y quiso ver quién estaba fuera, pero, en cuanto abrió, vio a la rana en su presencia. Cerró la puerta corriendo, se sentó enseguida a la mesa y se puso muy triste. El rey, al ver su tristeza, le preguntó: «Hija mía, ¿qué tienes? ¿Hay a la puerta algún gigante y viene a llevarte?». «Ah»,
No, contestó. No es ningún gigante, sino una fea rana. ¿Para qué te quiere la rana? Ay, amado padre, cuando estaba yo ayer jugando en el bosque junto a la fuente, se me cayó al agua mi bola de oro. Y como yo lloraba, fue a buscarla la rana, después de exigirme como promesa que sería mi compañera, pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora ha salido ya y quiere entrar. Entretanto llamaba por segunda vez, diciendo: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿No sabes lo que me dijiste ayer junto a la fría agua de la fuente? Hija del rey, la más pequeña, ábreme». Entonces dijo el rey: «Debes cumplirle lo que le has prometido. Ve y ábrele». Fue y abrió la puerta, y entró la rana, yendo siempre junto a sus pies hasta llegar a su silla. Se colocó allí y dijo: «Ponme encima de ti». La niña vaciló hasta que la mandó el rey, pero cuando la rana estuvo ya en la silla, «Quiero subir encima de la mesa». Y así que la puso allí, dijo: «Ahora acércame tu plato dorado para que podamos comer juntas». Hízolo enseguida, pero se vio bien que no lo hacía de buena gana. La rana comió mucho, pero dejaba casi la mitad de cada bocado. Al fin dijo: «Estoy harta y cansada. Llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas». La hija del rey comenzó a llorar y receló que no podría descansar junto a la fría rana, que quería dormir en su hermoso y limpio lecho. Pero el rey se incomodó y dijo: «No debes despreciar al que te ayudó cuando te hallabas en la necesidad». Entonces la cogió con sus 2 dedos, la llevó y la puso en un rincón. Pero en cuanto estuvo en la cama, se acercó la rana arrastrando y le dijo: «Estoy cansada, quiero dormir tan bien como tú. Súbeme, o se lo digo a tu padre». La princesa se incomodó entonces mucho, la cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. «Ahora descansarás, rana asquerosa». Pero cuando cayó al suelo, la rana se convirtió en el hijo de un rey, con ojos hermosos y amables, que fue desde entonces, por la voluntad de su padre, su querido compañero y esposo, y le refirió que había sido encantado por una mala hechicera, y que nadie podía sacarle de la fuente más que ella sola, y que al día siguiente se marcharían a su país. Entonces durmieron hasta el otro día, y en cuanto salió el sol, se metieron en un coche tirado por 7 caballos blancos, que llevaban plumas blancas en la cabeza y tenían por riendas cadenas de oro. Detrás iba el criado del joven rey, que era el fiel Enrique. El fiel Enrique se afligió tanto cuando su señor fue convertido en rana, que se había puesto 3 varillas de hierro encima del corazón para que no estallara del dolor y la tristeza. Pero el joven rey debía hacer el viaje en su coche. El fiel Enrique subió después de ambos, se colocó detrás de ellos e iba lleno de alegría por la libertad de su amo. Y cuando hubieron andado un poco del camino, oyó el hijo del rey una cosa que sonaba detrás, como si se rompiera algo. Entonces se volvió y dijo: «Enrique, ¿se ha roto el coche?» «No, no es el coche lo que falla, es una varilla de mi corazón, la cual fue puesta ahí cuando usted fue convertido en rana, y lo encarcelaron a vivir en el pozo». Todavía volvió a sonar otra vez, y otra vez en el camino, y el hijo del rey creía siempre que se rompía el coche, y eran las varillas que saltaban del corazón del fiel Enrique, porque su señor era libre y feliz.